Buenas tardes, vamos a comenzar la clase de electrónica aplicada 3. Lo que vamos a ver hoy es la parte final de diseño de amplificadores de potencia de radiofrecuencia y luego vamos a ver transmisores y receptores, conceptos generales y bloques. A nivel de bloques no vamos a ver circuitos ni vamos a ver criterios de diseño, sino que todo lo vamos a ver a nivel bloques. Bueno, quedaría, esto va a estar asignado como tema de lectura, un ejemplo que está en el libro, que muestra un diseño de un amplificador de 5 GB, creo que era 5 GB, déjenme ver. Sí, la frecuencia elegida es 5 GHz. Y bueno, en el libro hace un ejemplo en las cuales termina siendo el diseño y la implementación real. Es un ejemplo que Daniel Rabinovich quiso poner y me pareció interesante, así que yo lo voy a pasar bastante rápido. Este es el modelo del transistor que se seleccionó en su momento. No dice el part number del transistor, pero sí cómo es el modelo interno. Esta es la parte... marcar acá. Esta es la parte intrínseca, la que está en líneas de trazos, y luego la parte de afuera, digamos, es lo que corresponde al encapsulado y a todos los parásitos que tienen los encapsulados los transistores. Esto es como él hizo la curva IB. Obviamente utilizó en el libro un simulador anterior a la versión del ADS, así que es una versión un poquito más vieja que el ADS, o sea, el libro es del 2009, o sea, incluso el libro lo redactó un par de años antes, así que, bueno, nosotros tenemos ahora un software mucho más potente, podemos hacer mucho mejor. Disculpen, voy a buscar un poquito de agua. Podemos hacer simulaciones un poco más reales, porque los modelos de los transistores que tenemos hoy, digamos de Cree o de cualquier fabricante, hay otros fabricantes también, Modelitics, tiene también transistores, digamos que uno puede bajar y está más difícil, está más complicado conseguir modelos de otros fabricantes, pero están disponibles, así que es cuestión de ponerse nomás. Bueno, y acá tienen algunos ejemplos en base a los criterios y las fórmulas que fue dando el libro, de cómo determinar la resistencia ideal de carga, digamos. Después la resistencia obtenida con carga sintonizada. T es de tuning load. Y bueno, le determina los valores. Él sintoniza que todos los armónicos pares e impares estén en cortocircuito. ¿Por qué? Porque está diseñando un clase AB. Si ustedes se fijan, polariza en menos 1,5 el voltio de la compuerta, que corresponde acá, en esta zona. Ahí polariza, entonces está hablando de un clase AB. Si nosotros quisiéramos hacer un clase A, bueno, tendríamos que polarizar un poquito más arriba, por ahí, para lograr esta recta de carga. Ahí, polarizar, y tener una buena excursión para este lado. Si tuviéramos que trabajar con un clase B, estaríamos polarizando acá, justo, que lo lleve a 0, y un clase C estaríamos polarizando por acá, o sea, valores más grandes, negativos, que menos 3. Bueno, esa sería la idea, digamos, de la diferencia entre polarizar compuertas de transistores para distintas clases que vayamos a utilizar. Particularmente el clase AB, el clase B y el clase C son diseños de amplificadores que implican después, como van a generar armónicos de corriente y o de voltaje, entonces se requiere una red de sintonización para cancelar los armónicos aparte de la fundamental, dejar solamente la frecuencia fundamental, el resto cancelarlo. Así que en general esa sería la idea. Y bueno, y hace el diseño, esto es lo que a mí, yo lo dejé porque esto es lo que a mí realmente me interesó, que es el diseño del amplificador, el valor que utiliza, menos 1,5 para polarizarlo, el valor de BDD para polarizarlo,
5 voltios y menos 1,5. Con eso, en base a esta curva, IB, medida del transistor que utilizó, bueno, puede determinar las polarizaciones que va a utilizar acá. Pone vías T porque es una implementación. Para poder alimentarlo e implementar acá, tiene que ser una T que para aquel lado tenga un capacitor de paso y para el lado superior tenga una inductancia de choque. Así que eso suele estar incorporado en la misma T, que es una T real, digamos. Eso también se puede representar en los simuladores, tanto en el AWR como en el ADS, como es el diseño de la T y el diseño. Puede incluso usted elegir un part number de una T y bajar las especificaciones y hacerlo como una cajita, y esa cajita ponerla en el simulador. Pero en general para los simuladores, simplemente con un choque y un capacitor de paso, ya que estaría representando a la T de polarización o de alimentación. Acá abajo, muestra cómo son los armónicos, digamos, y cómo es la impedancia para la parte de entrada, para la parte de salida y para la parte intrínseca del transistor. Entonces, en el libro se analizan tres impedancias. La impedancia de entrada del primer armónico, la impedancia de entrada del segundo y la impedancia de entrada del tercero, que sería lo que muestran acá. Y luego la de salida, que sería estas otras, mostradas ahí. Bueno, ahí ustedes podrán observar entonces, pueden observar que para la salida se debe poner, ¿dónde está el cortocircuito? Acá. Entonces 10 GHz y 15 GHz deberían estar acá. ¿Por qué no están ahí y están acá? 10 es esto y 15 es esto. ¿Por qué están ahí? ¿Y por qué 5, que es la fundamental, está ahí y no está acá? Bueno, las respuestas son porque la red de adaptación tiene que hacer las siguientes cosas. Esto es visto, la impedancia de salida, ¿no? La readaptación tiene que adaptar la salida con la entrada, pero además ustedes observarán que los parásitos que tiene el transistor, que son todos estos que están acá, los alejan de la parte resistiva de la carta de Smith. Entonces ustedes van a ver que no están sobre la parte real, sino están corridos, tanto para la frecuencia fundamental como para los subarmónicos. Entonces, lo primero que tienen que realizar para hacer un diseño es verificar dónde están los armónicos. En un clase F necesitamos también identificarlo hasta el quinto armónico. Con 3 armónicos alcanzaría y funcionaría bien, pero en general son 5. Entonces, con eso necesitamos después adaptar para cancelar esos armónicos y llevarlos a cortocircuito, que es acá. Y la readaptación entrará llevarlo acá. Y llevarlo acá para la entrada, y estas dos, llevarlos acá. Esa sería la idea de una red que tiene que ser de sintonía variable para cada uno de los armónicos. Acá muestra los pasos que él fue utilizando, y esta es la red, fíjense, esta es la red para llevar los armónicos, digamos, de un punto al otro. Es una red con microstrip y lo ha tenido que hacer a través del simulador, ¿no? Entonces ha llegado a los valores a través del simulador. Acá va mostrando cómo va haciendo los corrimientos. Obviamente, para los armónicos nos vamos a ir desplazando por este lado, solo por este lado para los armónicos, por acá afuera. ¿Por qué razón?
porque, disculpen, lo borro porque quedó medio feo. Por acá afuera, por afuera de la carta de Smith, pero cerca del valor unitario, 0,99 es el valor que yo le mostré en el AWR. ¿Por qué razón? Porque, bueno, los armónicos vamos a pretender de que sean exactamente cortocircuitos. Entonces, si está acá corrido, lo vamos a llevar para allá. Ahora, si está por acá, el tercer armónico está por acá, tengo que hacer una red de sintonía que lo lleve allá, que lo lleve para allá. Entonces, a lo mejor necesito 2 pasos, o si utilizo una línea de transmisión como esta. Una línea de transmisión lo que hace es hacer un corrimiento sin cambiar el valor de la magnitud. Si está acá y utilizo una línea de estas, bueno, lo que voy a hacer es correr a través del círculo. Llevar, por ejemplo, acá. Eso es lo que hace esta línea. En cambio, estas distintas o líneas de cortocircuito, bueno, ahí sí es otra cosa porque se va a comportar como un inductor o como un capacitor moviendo por otro lado, por otro camino. Pero bueno, esa sería la idea de la red de adaptación que lleva mucho tiempo realizarla, digamos, no es tan trivial, digamos. Acá, bueno, va mostrando cómo fue paso a paso y haciendo la readaptación utilizando las líneas de microstrip, utilizando todas las características de los materiales y haciendo la placa impresa, porque él terminó haciendo la placa impresa y queda bastante, así quedó el amplificador que él hizo, y bueno, y ese sería las mediciones que él obtuvo en su caso práctico. En nuestro caso, lo único que vamos a hacer es utilizar hacer las simulaciones y llegar hasta el nivel de, bueno, cómo quedan, uno puede agarrar y ver cómo quedan sus armónicos, voy viendo, simplemente hago un barrido de la salida en una frecuencia que llega hasta el tercero o hasta el quinto armónico y veo cómo va desplazándose por la carta de Smith y ahí estoy viendo cuál es el comportamiento de la impedancia de entrada y de salida del circuito, digamos, para los cuales después tengo que hacer las adaptaciones de cada una de ellas sintonizadas. Bueno, sería entonces todo lo que está en las diapositivas de amplificadores de RF de potencia. Así que, bueno, lo que me va a faltar es pasar las diapositivas al aula virtual actualizada y los archivos de simulación que he estado utilizando. Hay algunos, por ejemplo, las simulaciones de CRIPS, la van a encontrar en la bibliografía de libros. Ahí van a encontrar los archivos directamente que utilizó CRIPS, que tiene unas planillas Excel, porque algunas simulaciones la hizo con Excel también. Y otras, tengan en cuenta que fue en el 2009, y otras con el Office, Microwave Office. Y ejemplo de simulación, él no puso archivos de simulación del software que él utilizó, aparte del Office, porque solamente utilizó el Office para este caso, para mostrar la simulación. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a ver ahora arquitecturas de los transceptores, transmisores y receptores. Esta imagen me gustó ponerla porque es una imagen tomada de todos los componentes que tienen disponibles los fabricantes y muestran cuáles son todos los pasos. Y, por ejemplo, un amplificador de potencia, bueno, fíjense cómo son, digamos, las etapas. Las etapas hoy en día tienen esta parte como parte de modulación, amplificadores, filtros, y luego la etapa de potencia. La etapa de potencia al final le ponen un sistema de aislación para evitar que retorne y la desadaptación de las antenas me provoquen una destrucción de los transistores de potencia. Entonces, muchas veces estos aisladores son circuladores que se ponen, o ejemplos digamos, parecidos a circuladores. Esto que muestra acá es un sensado con un acoplador direccional. Y bueno, ahí tienen todas las etapas. Acá hay un mezclador. Estas son las etapas que utilizan los sistemas. Esta es la arquitectura que utilizan y acá muestran, esto se hace por procesamiento de señales. Esto se hace con convertidores de datos que están en los micros directamente. Esta etapa para allá ya es digital.
y fíjense que la parte de los transceptores es analógica, termina siendo, digamos, o de pequeña señal, el mezclador, el amplificador de baja potencia, que se llama LNA, Low Noise Amplifier, y después la etapa de potencia. Todo lo demás, para allá, ya es digital con un DSP. Esta es la arquitectura que se llama front-end, en donde una parte nomás queda como etapa, digamos, de analógica clásica, digamos. Que a pesar de eso, los PLL no tienen nada de analógico, son todo, la implementación hoy en día de los PLL es todo digital también. Bueno, la bibliografía que vamos a utilizar básicamente es de esta, de Bensov Razavi, RF Microelectronics, segunda edición. De ahí vamos a sacar toda la bibliografía de este tema, así que, bueno. Lo bueno es que el libro está muy bien redactado y tiene mucho más temas de lo que nosotros necesitamos ver, pero bueno, nosotros vemos algunos conceptos nomás y consideraciones generales sobre los transceptores. Bueno, acá explica algunas cosas que vimos en mezcladores, así que esta es la arquitectura que se utiliza en un receptor, en donde en la primera etapa tenemos la antena, luego un filtro para sintonizar si tenemos muchas frecuencias de varios transmisores por ahí cerca. Bueno, la primera sería una grande que pueden agarrar 2 o 3, un filtro que dependerá de la calidad del filtro, pero no tomar tantas, digamos, emisoras. En general se filtra y se intenta sacar una sola, dependerá de la calidad del filtro, pero esa es la idea. Y el filtro es de sintonía variable. Después un amplificador de RF para amplificar, con esto se logra mejorar la selectividad del receptor, un amplificador de RF y luego el mezclador. El oscilador local es un oscilador generado para hacer un corrimiento y atraer el mezclador para llevar de este lado a una frecuencia, en general, como esto varía, a llevar una frecuencia fija. Esa frecuencia fija acá, independientemente de si quiero sintonizar esta o esta, de este lado va a caer siempre sobre una sola banda fija. Entonces hacer los filtros son mucho más sencillos porque lo que voy a variar es el filtro de este lado y el oscilador local. Y de este lado va a quedar siempre una frecuencia que se llama frecuencia intermedia, que puede ser más baja o más alta, depende. En los casos de los receptores siempre es para abajo, por eso se llama down converter. Luego un amplificador, luego el demodulador y luego el amplificador de audio. Esas serían las etapas clásicas de un receptor. ¿Cómo sería si tuviera que hacer un transmisor y un receptor a la vez? Bueno, utilizo la antena, un duplexer. Para este lado tengo el amplificador de baja potencia y bajo ruido, que se llama LNA. Y para este lado, al revés, tengo un amplificador de potencia. Y acá hace un análisis de que el duplexer debiera ser que la potencia que viene para acá no vaya para allá. Al menos debiera haber digamos, una atenuación importante, porque de no haber esa atenuación importante, bueno, si ustedes tienen, por ejemplo, más 30 dBm y tienen una atenuación para este lado o un rechazo para ese lado de 50 dB negativo, bueno, van a tener menos 20 dBm que va a entrar. Entonces, ese es un gran problema. Bueno, receptores heterodinos, hay varios nombres sobre esto, pero utiliza el concepto de mezclar.
tomo una señal, digamos, solicitada o demandada, que se llama RF input, con una frecuencia WIN. Bien, esa entraría al mezclador y a través de incorporarle un oscilador local con una frecuencia por debajo de la frecuencia que queremos tomar, bueno, generamos a través de lo que vimos en mezcladores, una mezcla en donde vamos a tener este espectro, digamos. Esta es la que me va a interesar, o esta, dependiendo. Vamos a ver, dependiendo de qué estemos queriendo utilizar, entonces esa sería la idea de mezclar, pero la frecuencia que vayamos a utilizar siempre va a quedar con un espectro fijo. Si estamos variando el oscilador local. Ahí vamos a mostrar algunos otros casos, digamos. Y acá muestran un ejemplo con LO constante, o sea, oscilador local constante, o con IF constante. Entonces van a ver que en general los receptores son de este caso, digamos, de IF constante, porque si no, si hacemos de LO constante, lo que va a ir cambiando es el IF y eso implicaría que los filtros, no vamos a poder poner un filtro de este lado fijo, porque no aplicaría. Entonces, en la mayoría de los receptores clásicos, digamos, el LO es constante. Hay un tema que fue muy visto en otras materias, pero acá cabe la pena volver a recordarles que en receptores es importante tener en cuenta el problema de la imagen. Si yo tengo una frecuencia deseada, y es la que me interesaría a mí, digamos, trabajar, y utilizo como oscilador local esta frecuencia, a la misma distancia, W y F, para el otro lado, lo que caiga acá también va a entrar como producto. Va a entrar acá adentro. Después del filtro va a entrar exactamente ahí. Esa frecuencia que coincide justo en la misma separación, W y F, a la misma separación, esa frecuencia se llama frecuencia imagen. Y esa frecuencia imagen es una frecuencia en general no deseada, pero va a caer justo y no tengo manera de eliminarla. Hay una manera que es el receptor poner un filtro en la entrada. Entonces yo pongo un filtro en la entrada que sea así, entonces la imagen no va a entrar y entonces la imagen va a quedar muy chiquitita, supongan acá abajo, porque va a depender de la calidad del filtro. Si el filtro es malo, digamos, bueno, algo va a entrar, este pedacito, y bueno, ese pedacito muy atenuado lo voy a encontrar del otro lado, pero en general, por esa razón, para eliminar, para mejorar el rechazo a la frecuencia imagen, es que en los receptores se pone un filtro en la entrada. Bueno, acá muestra algunos ejemplos de frecuencia imagen. Cuando se analiza el espectro, en general vamos a analizar el espectro con W positivo y con W negativo. Porque muchas veces algo que está de este lado, fíjense acá, aparece del otro lado después, como resultado de la mezcla, aparece para allá. Entonces lo voy a ver porque tiene después frecuencia positiva. Bueno, acá hay otro ejemplo de frecuencia imagen y acá hay un ejemplo que dice cómo debería yo seleccionar la frecuencia imagen. La frecuencia imagen debiera ser tal, la frecuencia intermedia debería ser tal que me quede fuera, la imagen me quede fuera de todo el rango que quiero recibir como receptor. Es decir, los receptores tienen una frecuencia FR mínima y una frecuencia FR máxima. El oscilador local deberá ser tal que, como el producto de la mezcla, ninguna de estas frecuencias fuera de este bloque
entren dentro como frecuencia imagen. Si estuviera acá, fuera la frecuencia mínima y aquí estaría la frecuencia imagen, obviamente entraría. Pero si lo tengo más lejos, no entra. Por eso este es el requerimiento, digamos, para que es la frecuencia de IF debiera ser omega in máximo, omega in mínimo, dividido 2. Mayor, ¿no? Bueno, aquí hay un ejemplo. Los ejemplos van a quedar como tema de lectura. Yo los voy a pasar de largo, digamos. Acá hay un ejemplo de cómo a través de un LNA y un filtro previo a la mezcla, yo acá tengo el filtro, pero el filtro llega hasta por allá. A este pedacito cae adentro, que es lo que mostré recién. Entonces, cuando vea la salida del filtro, voy a tener la frecuencia de entrada, corrida, obviamente, después del mezclador siempre está corrida en frecuencia, y va a aparecer dentro la frecuencia imagen con una amplitud chica, dependiendo del rechazo que tenga el filtro. Conversión descendente dual para receptores. La idea es tener un mezclador, un oscilador local, un filtro y luego un segundo oscilador local. De esta manera yo utilizo un filtro previo a la entrada del LNA, luego un filtro para rechazar la frecuencia imagen y luego un filtro para seleccionar la frecuencia requerida, pero después de haber rechazado la frecuencia imagen. Entonces, mezclarlo primero me va a mejorar un poco porque la imagen está acá. Este es A. Acá tienen todo este espectro que está acá. Está la señal deseada, pero también está la imagen. En el B, esto quedó atenuada, quedó reducida un poco. Toda esta parte no, porque el filtro es así. Entonces, ustedes van a ver que esta parte se atenuó, pero no tanto, pero se atenuó. Entonces, luego, en el C del NA, ya sobre esto tengo una frecuencia, la frecuencia de imagen mucho más chica, digamos, que sería lo que he logrado, y después lo mezclo. Una vez que lo mezclo, bueno, ya así va a aparecer adentro, pero con una amplitud muy pequeña. Pero este no lo pude rechazar. Entonces, vuelvo a hacer, pongo un filtro de selección del canal deseado, que va a hacer reducir un poco más y me va a quedar, que sería esto, me va a quedar esta parte reducida, que sería el E, lo que está acá, y luego lo mezclo. Que está ahí, perdón, el F sería, que está acá, a la salida del F, sería esto que está acá, y luego vuelvo a filtrarlo, y ya quedó mucho más chica, y después lo amplifico. Bueno, cuando lo amplifico, se amplifican esto y esto, las dos cosas. Y así quedaría, y esto también, o sea, se amplifica todo, pero así quedaría como parte final, digamos. Entonces, el primer bloque tiene el objetivo de eliminar o hacer generar el rechazo a la frecuencia de imagen, y el segundo bloque tiene el objetivo de mejorar la selectividad. Acá hay un ejemplo de qué pasa si yo mezclo bandas laterales alrededor de la frecuencia deseada. Este lo voy a sacar, este no, quedó ahí colgado.
Receptores heterodinos. ¿Cómo son los receptores más actuales, digamos? Bueno, hay una idea de que los receptores actuales utilizar la frecuencia del oscilador local en el centro de la frecuencia deseada, de manera tal de que quede de esta forma. Entonces, en realidad, se llaman esta metodología frecuencia cero, digamos, de frecuencia intermedia cero. Lo que dice acá, para evitar una imagen secundaria, o sea, tener que hacer el rechazo a la frecuencia imagen, la mayoría de los receptores heterodinos emplean una segunda frecuencia cero, IF0. En este caso, la imagen sería la propia señal. ¿Qué pasa si fuera modulada la señal que estoy recibiendo asimétricamente? Si es simétrico, perfecto. Pero si es asimétrico, va a tener esta forma, y después cuando se mezclan, acá va a mostrar que esto y esto, cuando se mezclan, me va a quedar distorsionado. Acá hay un ejemplo de cómo se ve esa distorsión. Bueno, acá muestra que en realidad si yo utilizo una frecuencia intermedia acá, después cuando a este lo cruce hasta cero y a este lo cruce hasta cero, el oscilador local lo elegí exactamente acá. Entonces este se baja para acá, este se baja para acá y no va a haber corrupción, digamos, de señales que no son simétricas, modulaciones que no son simétricas. Hay muchos receptores que tienen más de una frecuencia generada de oscilador local. El primer oscilador local está generado por un PLL y el segundo oscilador local está generado por una relación con la primera. Por ejemplo, acá hay una relación dividido 2 o alguna relación múltiplo de la primera y de esa forma yo puedo generar oscilador local con un solo oscilador, generar mucha frecuencia. En este caso, oscilador local dividido por 2, tengo 2 más y puedo incluso generar señales IQ. IQ sería ortogonales. Una frecuencia y la otra corrida a 90 grados. Una es I y la otra es Q. La del eje X. Para algún tipo de modulación eso es válido. Bueno, acá tienen cómo generar la señal IQ simplemente con un divisor por 2 digital. Este es el oscilador local 1, dividido por 2, y el otro lo corro, y ya tengo las dos, digamos, osciladores locales de la segunda parte, pero en formato IQ. Acá están los receptores de conversión directa, como ejemplo, ¿cómo serían? Tengo la señal de entrada, el amplificador, el filtro, el LNA, después lo mezclo con el oscilador local, y el filtro pasa abajo, y reconstituyo esta señal, estas dos, que son las IQ que tengo acá. Este sería una y este sería la otra. Dice que la ausencia de la imagen simplifica el proceso de diseño. Pérdidas que ocurren por fugas en el oscilador local. Es muy importante que el oscilador local esté diseñado y separado, hasta incluso mecánicamente, con unas jaulas, para evitar que se produzca a través del sustrato de la placa una fuga hacia la etapa de entrada de la antena. Si no, parte del oscilador se va a meter allá y se va a reinyectar para acá. Así que el LO se puede acoplar a la antena.
Así que se puede acoplar por acá o se puede acoplar por acá a través del sustrato. Bueno, acá hay un ejemplo de cómo sería matemáticamente, cómo mostrar con transistores, cómo aparece la fuga. Está puesto como lectura. No lo saqué del libro porque me interesó ver, se puede cuantificar, pero hay que ver la fuga de este es el capacitor de Miller, del transistor FET, que es esta parte que está acá, y puede verse cómo se va reinyectando hacia la antena. Para cancelar o minimizar es cómo se diseña la ruta del oscilador local y de manera tal de que de este lado y de este lado produzca una señal de cancelación a través del sustrato y a través de los capacitores que haya de un lado y del otro. Es más difícil, pero el layout del diseño del receptor deberá ser tal que contemple estas posibilidades, porque puede pasar que a través del sustrato se vaya la señal del oscilador local hacia la etapa de entrada y se realimente por el LNA y vuelva al mezclador, pero en realidad el oscilador, incluso como vuelve corrido en fase, entonces puede haber hasta problemas serios, digamos. Así que bueno, también se pueden producir offset en la señal debido a la inyección de la RF, se puede pasar para allá, pero aparecer un offset. No es común, pero puede pasar. Acá hay un ejemplo, no recuerdo de qué trata este tema. No me acuerdo de qué era. Esto está como lectura, pero no me acuerdo. Perdón. Acá hay otro ejemplo de cómo el oscilador local, cuando genere las señales IQ, o sea, este es un oscilador que genera no una frecuencia del PLL, sino dos, y corridas 90 grados. Pueden ocurrir hacia allá, pero ese corrimiento de fase me puede generar problemas también sobre la parte de la entrada debido a las fugas que pueden aparecer. Incluso puede que sean desiguales de un lado y del otro las amplitudes y las fases. Bueno, el libro muestra cómo a través de filtros se podrían cancelar algunos problemas digamos, de inyección de la fuga. Acá muestra un ejemplo de cómo hacerlo y cómo cancelar el offset que puede generarse, pero bueno, este también va a quedar como tema de lectura porque no. Tiene muchos ejemplos el libro que esto también. Hay un ejemplo que hasta utilizan miden de este lado, miden del otro y utilizan un DAC, un ADC, digo, para hacer la cancelación. O sea, bastante rebuscado, digamos. Las distorsiones armónicas o las intermodulaciones también pueden generar problemas. En este caso, el IP2, pero también el IP3, pueden generar problemas a la salida y hay que tener en cuenta a la hora digamos, los defectos que tienen los osciladores y los mezcladores respecto de la intermodulación. Acá hay un ejemplo de cálculo de la intermodulación, pero esto lo vimos en RF, así que en mezcladores, disculpen, así que queda como lectura. También los ruidos generados por el ruido de fase, esto es más difícil, pero sí, uno de ellos es el ruido de flicker, que también influye
esto es generado por el oscilador local, pero el ruido de fase es uno de los más importantes problemas que puede haber también generados por el oscilador local. Desadaptación que puede ocurrir en los receptores debido a que los osciladores locales que generan las frecuencias IQ, es decir, las frecuencias que van para un lado y para el otro en el formato de corridos 90 grados, puede haber errores de ganancia y de fase. Si yo tengo una señal que estoy recibiendo y la proceso, digamos, de este lado, o la proceso con esta otra metodología, cualquiera de las dos, ya sea corriendo primero 90 grados antes de mezclarlo, o corriendo en el oscilador local antes de mezclarlo, cualquiera de ellas me pueden generar errores de ganancia y de fase en la demodulación. Bueno, las desadaptaciones se pueden cuantificar y se ven acá. Yo puedo tomar la señal desadaptada en amplitud, más chica, y esta más grande. Por ejemplo, si las señales demoduladas tienen distinta amplitud, porque hay distorsión en la amplitud, tanto en uno como en el otro, en lugar de tener, por ejemplo, esto es 4 QPSK, en vez de tener esto como respuesta a la salida de la demodulación, obtengo esto. ¿Por qué? Porque se ha distorsionado, aquí se ha distorsionado en las amplitudes, digamos, en la etapa de demodulación, o en la etapa de amplificación previa a la demodulación. Acá tiene un ejemplo cuando hay corrimiento de fase, cuando hay una distorsión de fase, en lugar de tener los puntos ideales, tengo esto otro, que es, bueno, cuando son 4 no pasa nada, pero cuando son muchos más, por ejemplo, qué sé yo, lo que hemos visto, 64 QPSK, bueno, ahí tendríamos serios problemas en la detección, en la demodulación. Acá tiene un ejemplo cuando tengo error en los demoduladores de un demodulador FSK. Bueno, acá muestra que puedo hasta perder el sincronismo. Acá tengo desadaptaciones. ¿Cómo medir la desadaptación en un receptor antes de la demodulación? Bueno, en general, yo tengo la antena, el LNA, el amplificador de pequeña señal, y luego, digamos, esta etapa previa en el receptor. ¿Cómo detecto que los amplificadores o la mezcla no está bien, digamos, está desadaptada? Hago esta etapa poniendo un solo oscilador fijo, de frecuencia fija y única. Lo pongo a funcionar y leo de este lado del I y del lado del Q. Debiera ver las dos señales en fase, perdón, 90 grados, porque es IQ, 90 grados, corrido 90 grados y la misma amplitud, pero exactamente 90 grados. Bueno, acá ustedes pueden ver que hay una diferencia de fase. Esta es la diferencia de fase que se logra ver. No es 90 grados esto, 90 grados entre esta y esta debiera estar acá. Bueno, ahí puedo observar que hay un corrimiento y la amplitud. Hay una diferencia. Y con eso tendría que tener posibilidades de corregir en la etapa receptora, porque si no, cuando yo reciba la señal IQ, no es que la señal IQ de entrada está distorsionada o tiene aberración, o tiene este problema. El problema lo tiene en la etapa receptora.
no está bien, digamos, adaptado. En ese caso, lo que se hace es, volviendo al punto anterior, leyendo los valores de desadaptación en fase y en amplitud, tener cómo corregir esto. Bueno, yo puedo corregir en fase y una de las dos en amplitud. Una de las dos. Entonces hago que esta amplitud con esta se igualen y luego por acá hago el corrimiento de fase. Esto puede hacerse, digamos, con una lectura, porque yo estos cruces por cero los puedo detectar. Si yo hago un sistema que pueda detectar los cruces por cero, yo puedo saber exactamente, digamos, como conozco el tono, puedo saber exactamente cuán desadaptado está, y esto hacer automáticamente configurable, y una vez que queda configurado, queda listo, ya para, no tengo que volver a ajustarlo. Se configura y queda ajustado, y de este lado también. ¿Por qué? Porque la señal de muestra es conocida. Esto es una manera de hacer el ajuste cuando tengo un receptor, digamos, con señal de entrada ortogonal. Los receptores actualmente tienen también sistemas para rechazo con los receptores de frecuencia intermedia cero, tienen manera de hacer rechazo de la frecuencia imagen. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, si yo tengo una señal cosenoidal, vamos a definir cómo hacer un corrimiento de fase de 90 grados de una señal cosenoidal. Bueno, el coseno ustedes podrán ver, es esto y esto. Esto es el coseno, ¿verdad? Lo que está mostrado en gris. Ese es el coseno. Está sobre la parte real. Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Si yo hago un corrimiento de 90 grados, acá estoy haciendo el corrimiento de 90 grados de la señal cosenoidal, en la parte positiva, o sea, la frecuencia positiva, gira en este sentido, A sobre 2 viene acá y se va a llamar JA sobre 2. Eso es lo que he hecho correr esta parte. Y las frecuencias negativas, para las frecuencias negativas, gira al revés. Entonces, esto A sobre 2 va para este lado. No giran en el mismo sentido. Entonces, el A coseno de omega ct menos 90 grados se transforma en A por seno de omega ct. Eso es lo que he hecho cuando corro 90 grados la señal cosenoidal. Y ustedes sabrán que el seno de un ángulo es esto y esto. Este es el seno de un ángulo. Esta es la función seno. Está básicamente sobre la parte imaginaria. Y me queda y A sobre 2 y A sobre 2. Entonces, A sobre 2 menos A sobre 2 J E a la más omega ct, que es esto que está acá, más A sobre 2 J E a la menos J omega ct, que es esto que está acá. Y ahí queda entonces la función seno. Si yo tengo una señal modulada, esto es un impulso. Pero si yo tengo una señal modulada, va a pasar lo mismo. Esto, cuando hago un corrimiento de 90 grados de una señal modulada, en la parte, digamos, de frecuencia negativa, gira al revés que la frecuencia positiva. Quiere decir que en el dominio de la frecuencia se muestra esta función que x de 90 grados es
X de J de menos J sin de W. Lo que significa eso es lo siguiente, que yo del lado positivo gira en un sentido y del lado negativo gira en sentido contrario. Esa operación matemática está escrita en los libros de complicación y en los libros de como transformación de Hilbert. Y esta es la clave en las modulaciones. Esta es la clave en el modulador del transmisor que hace estos pasos y en el receptor en la demodulación, que hace los pasos inversos. Pero se basa en el concepto de la transformación de Hilbert para hacer la modulación y la demodulación. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un fasor, lo multiplico por más J? O sea, para rotarlo 90 grados. O sea, hago esto para rotarlo. La pregunta es si es consistente con la transformación de Hilbert. La respuesta es no, porque la señal senoidal, o cosenoidal en este caso, esta es la que está en gris es senoidal y la que está en oscuro la que está en gris es cosenoidal y la que está en oscuro es senoidal. En realidad, no es representado por un fasor, sino por dos vectores, la señal senoidal o cosenoidal, no es por un fasor. Entonces los fasores no son señales senoidales, y acá muestra que en realidad no se aplica la transformación de Hilbert, porque entonces está girando una sola parte. Y bueno, ya ha puesto en celeste que la transformada de Hilbert, expresada en la ecuación anterior, 867, es esta que está acá, distingue entre frecuencia negativa y positiva porque hace que el giro sea contrario. Y esto que gira contrario puede ser la clave para poder hacer anulaciones de señales. Porque si del otro lado lo hago girar al revés, puedo hacer algunas estrategias para que se cancelen. ¿Qué pasa si yo trazo el espectro de A coseno de omega C más J A seno de omega C? Bueno, y hago girar ambos impulsos 90 grados, en sentido antihorario. Bueno, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Acá gira en el mismo sentido. Ese es el punto. Porque son dos fasores. Entonces, este gira para allá y este gira en el mismo sentido. Entonces, cuando hago girar esto y esto para allá, y cuando, digamos, produzco esto, que es A coseno de C más J, A por el seno, en realidad voy a tener solamente esto que es más A. Y lo que va a estar ocurriendo aquí es que voy a tener de nuevo un solo fasor. Y esto no tiene nada que ver con la transformada de Hilbert. Ejemplo de una señal que tiene la característica I más JQ. Es decir, I en el sentido de la parte real y Q en el sentido de la parte imaginaria. Si yo tengo esta señal de origen, que está en gris, y produzco el corrimiento de 90 grados, este se va a correr para allá y este se va a correr para acá. Si lo vuelvo a correr 90 grados, después, esta que está acá, que era esta, se corre para acá y me queda de esta forma. Y esta que estaba acá, se me corre para allá y me quedan de esta forma. Entonces, yo puedo ahora sumar esta que están en gris con esta que están en negro, y esa se cancela con esta, y esta se suma con esta. Entonces me va a quedar esto como respuesta. ¿Qué gano con esto? Bueno, que si esta era la frecuencia imagen, la estoy cancelando porque desaparece. Me queda solamente la señal duplicada en amplitud.
pero eso no sería un problema que esté duplicada en amplitud. Este método es el método que se utiliza, este concepto, digamos, el concepto que se utilizan para rechazar la imagen en los receptores de frecuencia cero. ¿Cómo hacer un corrimiento de 90 grados? Bueno, se puede hacer con filtros. Con este filtro yo puedo hacer que estas dos señales estén corridas a 90 grados para todo el espectro que estoy necesitando utilizar. Hay otra forma de implementar el corrimiento a 90 grados. Bueno, hay otro detalle, que es cuando yo le aplico a un mezclador un oscilador local, tal que su frecuencia esté por debajo de la frecuencia deseada. Si está por debajo, voy a tener este espectro como resultado de la mezcla. Esperen un segundo. Y acá tengo otro ejemplo de cómo hacer el corrimiento. Si yo acá supongan que tenga la frecuencia imagen de este lado. Ahí está la frecuencia deseada. Yo acá, el oscilador local estaría acá, justo. Si yo voy a capturar, digamos, voy a tomar la frecuencia imagen. Pero supongan ustedes que utilizo un oscilador local y hago el corrimiento de 90 grados, porque este lo hago por el coseno y el otro lo hago por el seno. Entonces, esta señal va a quedar corrida para allá. La señal queda corrida en I y en Q. Esperen un segundo. Acá tengo la frecuencia de intermedia. Esta es la frecuencia imagen. Y acá tengo la señal más la frecuencia imagen. Y acá tengo la señal más la frecuencia imagen, pero la parte Q. Entonces yo tengo acá la Q de la frecuencia imagen, la I de la frecuencia imagen, y bueno, y mi idea es esto, respecto de esto, fíjense que no tiene el mismo corrimiento, pero no va a tener el mismo corrimiento por la razón de cómo elegir estratégicamente la frecuencia del oscilador local. Si yo la frecuencia del oscilador local le elijo más adelante de todo esto o le elijo más atrás de todo esto. Si yo le elijo por acá o le elijo por acá. No va a ser lo mismo. En realidad, la idea sería esta, elegirla acá. Si yo la elijo ahí, esta frecuencia está por detrás, pero esta está por delante. Al estar una por detrás y la otra por delante, no giran en el mismo sentido cuando le produzco el corrimiento IQ. No giran en el mismo sentido porque el oscilador local está a menor frecuencia que la señal deseada y el oscilador local está a mayor frecuencia que la imagen. Este también es otro punto para tener en cuenta. Hay un receptor, una metodología de receptores que se llama arquitectura Hilbert. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo tengo una señal de este tipo, utilizo un oscilador local tal que sea un down converter con inyección del lado bajo, entonces aplico el oscilador local, entonces la señal que voy a tener acá, en el lado B y en el lado C, en el lado B voy a tener Q y la señal y la imagen,
y luego la señal y la imagen corrida a 90 grados, porque estoy haciendo corrimiento de 90 grados. De este lado no lo corro, pero este es seno y este es coseno. Entonces, la idea es la siguiente. La señal se corre 90 grados. La señal se corre 90 grados, pero en sentido inverso de este. Y la imagen se corre al revés. ¿Por qué razón? Porque la frecuencia del oscilador local lo ve, está a una frecuencia, está por detrás una y por delante la otra, la frecuencia del oscilador local. Entonces, al ser mayor la frecuencia, a una la ve que gira en un sentido y a la otra la ve que gira en el otro sentido. Hacer que gire la imagen en un sentido distinto de la frecuencia de la señal requerida o de la señal, es la clave para poder hacer el cancelamiento de la frecuencia imagen. Bueno, acá muestra matemáticamente cómo van los pasos. Y la idea es así. Yo tengo esta señal que tiene esta característica, y acá está matemáticamente cómo sería esta señal. Luego de producir por la señal seno, me queda esta función, que está acá. Voy a salir un poquito, voy a borrar esto. Ahí está. Luego hago un corrimiento de 90 grados. El filtro tiene el objetivo de rechazar toda la parte, digamos, de frecuencias más altas. Luego hago un corrimiento de 90 grados de la señal, y me va a quedar la señal corrida y la otra también, pero ¿qué pasa? Al estar en el oscilador local por arriba para la señal y por debajo para la imagen, entonces no giran a la misma velocidad y los signos se pueden eliminar. De este otro lado, como no hago el corrimiento, cuando esto lo sumo con esto, me queda solamente la señal y la imagen cancelada. Acá hay un ejemplo de cómo se implementa la señal, cómo se implementa el corredor de fase, porque hacer un corrimiento de fase de 90 grados, en algunos circuitos se hace un corrimiento parcial, 45-45, y con eso se logra los 90 grados requeridos, y es más fácil para cuando se trata de una frecuencia un poquito más alta o un ancho de banda más grande. Acá tienen matemáticamente también cómo se implementaría, acá hay un ejemplo. El problema fundamental que muestra acá en la implementación de la arquitectura Hartley es ajustar las señales senoidal y cosenoidal, y que las amplitudes sean ortogonales, y las amplitudes y las fases, y luego el corredor de 90 grados que estamos poniendo acá adelante, también que mantenga la amplitud y que la fase sea exactamente 90 grados a lo largo de todo el ancho de banda de la señal que estamos tratando. Eso es lo complicado, digamos. Entonces siempre va a haber desajustes. Esto en la realidad no es tan sencillo de implementar. Entonces hay una medición, bueno, los libros muestran cuán efectivo es el método, y la efectividad se mide como la relación de rechazo de la imagen, y hay mediciones, con esto que está acá, una medición del libro, vamos a poner simplemente que es una lectura, pero en el libro hace todo un desarrollo para llegar a medir y a cuantificar la relación de rechazo dependiendo de los circuitos que uno vaya implementando. Acá hay otro ejemplo también de cómo hacer un Hartley, pero lo dejé solo como lectura porque es un método bastante complejo de implementar. Hay otros métodos para llegar a hacer la cancelación de la frecuencia imagen, que este método es parecido a lo que se implementó para generar BLU con el tercer método de la
de la generación de banda lateral única que vieron en comunicaciones. Con el tercer método, también puede utilizar, que se llama arquitectura Weaver, para generar, digamos, receptores, cancelando la frecuencia imagen. Para eso necesito dos frecuencias, frecuencia 1 y frecuencia 2. Esas pueden estar sincronizadas también. Bueno, acá tiene un análisis también parecido de cómo se hacen las cancelaciones, pero básicamente es utilizar los criterios de la transformación de Hilbert para poder realizar la cancelación de la frecuencia imagen, simplemente por el objetivo de cómo elijo la frecuencia del oscilador local, dónde lo ubico la frecuencia del oscilador local para ver si siempre que quede como down conversion. Si yo utilizo como up conversion, no logro cancelar la frecuencia imagen, al contrario, la duplico y lo que cancelo es la señal. Hay un ejemplo en el libro que muestra justamente eso. Yo lo saqué porque es bastante largo, pero en el libro lo van a encontrar cómo lo pueden ver a eso. Los receptores también tienen rechazo del canal adyacente, que eso lo logran en la primera etapa de la recepción, sobre todo en el filtro previo al LNA. Acá hay unos filtros, ejemplos que muestra el libro de cómo hacer los corrimientos de fase, según cómo ustedes vayan utilizando en los circuitos distintos, cómo hacer las redes RC para hacer distintos corrimientos de fase. Acá hay más ejemplos de cómo hacer justamente eso, las redes para corrimiento de fase. Acá pueden lograr funciones no solo ortogonales, sino también para otras técnicas de modulación con corredores de fase con filtros de RC, haciendo corrimientos de 45 grados en lugar de 90. Acá tienen otro ejemplo, están todos como lectura, simplemente para que vean que hay muchos circuitos, filtros polifásicos se llaman, de polifase, y pueden ahí ir haciendo distintos rangos de corrimientos de hasta valores bastante chicos para lograr distintos tipos de técnicas de modulación. ¿Cómo tienen que hacer ustedes los transmisores? Bueno, los transmisores, digamos, tendrían un proceso inverso, las cuales nosotros vamos a contar con la señal generada en el formato IQ, y luego, o sea, esta es la señal, pero todavía no está pasado a IQ, esta es la rama I, la rama IQ que entraría en el sistema, y acá hago la conversión, con la mezcla coseno y seno, la suma, y después eso lo pongo en el amplificador de salida y en el transmisor. Esto es una metodología de cómo generar la señal IQ para después recibir. Acá está matemáticamente cómo se generaría, pero básicamente es multiplicar una señal que va a ser introducida en la parte I con una señal cosenoidal, y la señal que voy a utilizar para la rama Q multiplicada con una señal senoidal, y después la mezcla. Bueno, acá tienen los amplificadores de potencia. Los amplificadores de potencia están en el libro, pero lo vamos a pasar por alto porque lo hemos visto como tema aparte nosotros. Las desadaptaciones, los transmisores también es un problema, porque yo tengo que poner a masa la señal de la rama Q, enviar la señal de la rama I, verificar adelante y ver que la amplitud, y hacer lo mismo al revés, y tener las dos señales, y con esas dos señales caracterizar si toda la rama y todas las partes están funcionando correctamente y están, digamos, produciéndose de manera correcta el corrimiento o la generación de la rama IQ con amplitudes.
y se hace por separado, porque a veces la razón de la mezcla puede haber intermodulaciones que generen problemas. Este es un problema detectado en transmisores que tienen distorsión en las ramas IQ que generan distorsión en las constelaciones. Este para un caso de QPSK. Pero si yo, y esto ocurre, por eso en los amplificadores de potencia nosotros veíamos, siempre en los amplificadores se analiza digamos, dentro de un ancho de banda, o dentro de la frecuencia mínima y la frecuencia máxima, cómo se va cambiando la plenitud de la amplificación, porque la amplificación debiera ser constante, el valor constante para todas las frecuencias, pero no es lo que ocurre, y lo mismo que la fase se mantenga constante. Como eso no ocurre, entonces voy a tener corrimientos de amplitud y de fase, y eso me va a generar distorsión en la constelación. Eso se puede medir y se ve el efecto, sobre todo de las pérdidas en la portadora, que es lo más común, digamos. Bueno, este es un detalle de cómo se hacen las calibraciones, pero dicen, si la potencia de salida del transmisor debe variarse en un amplio rango, debiéramos hacer estos chequeos de la estación para evitar, digamos, pérdidas en las portadoras. Bueno, acá muestra un ejemplo de cómo hacerlo automáticamente, cómo es posible hacer la cancelación de señales de portadora o reducción de las portadoras para algunos tipos de modulación, para algunos. Linealidad en los mezcladores, bueno, eso ya lo vimos en los mezcladores, pero la linealidad nosotros lo medimos con la caracterización del IP3 y también puede utilizarse el IP2, pero nosotros verificamos todo eso cuando vimos mezcladores, pero es muy importante tener en cuenta. También en los amplificadores se analiza la máxima potencia a 1 dB de compresión, eso también lo vimos, pero esto se ve también y es parte de las mediciones que se hacen en un amplificador, ya viéndolo como un todo, digamos. Entonces nosotros vemos no solo los problemas en los mezcladores, sino también en las etapas pre-driver y etapas de amplificadores, todo el efecto de la intermodulación y de la compresión. La compresión la habíamos visto AM-AM y AM-PM. Eso, o el corrimiento de fase AM-PM. Eso me genera distorsiones a lo largo de todo el sistema. El efecto pooling a veces puede pasar que el oscilador local, de nuevo, en los amplificadores se puede inyectar o se puede correr la potencia tan alta de los amplificadores, puede inyectarse a través de las capacitancias parásitas que hay dando vuelta y puede hacer un pooling del oscilador local, y la frecuencia que debiera ser ahí la corre para el otro lado. Es un delta W, es un pooling del oscilador local. Así que el amplificador de potencia tiene que estar separado correctamente dentro del layout para evitar que se reinyecte de alguna manera, más que nada en los parásitos de la placa y del sustrato, hacia el oscilador local. Acá se mide, hay forma de medir en los amplificadores el pooling que ocurre debido a la potencia del amplificador sobre los osciladores locales. Bueno, acá hay un ejemplo de cómo se hace el transmisor IQ. Acá se ponen los filtros polifásicos para poder generar la señal IQ, o sea, la frecuencia seno y la frecuencia coseno. Se hacen con filtros. Bueno, acá tiene unos ejemplos. En general, los osciladores locales es uno solo.
y los demás están derivados de ese a través de un PLL. Esa es la idea de cómo generar osciladores dentro de, cómo utilizar, derivar a través de un solo generador. Bueno, acá tienen varios ejemplos de generación de cuadratura para BLU. Transmisores heterodinos, bueno, generan una mezcla de seno y coseno. Obviamente estamos hablando de generación de señales en cuadratura para poder hacer receptores de frecuencia cero, de frecuencia intermedia cero. Luego lo mezclamos con una frecuencia omega 2, después el filtro pasa abajo, vamos a tener, pero estos son, de la misma manera que nosotros tenemos receptores heterodinos, los transmisores todos son heterodinos, porque yo tengo que la señal de banda base la tengo que llevar a la frecuencia de la portadora, esté o no esté la portadora. Bueno, acá tengo una manera de cómo generar las frecuencias de IQ a través de una sola generación de frecuencia de un sintetizador. Bueno, este también es de lectura. Bueno, hay muchos ejemplos de transmisores en el libro, pero bueno, yo no puse ejemplos concretos de reales porque este tema me interesaba más verlo como bloques, no verlo como criterio de diseño. Los simuladores, tanto el AWR como el ADS, tiene muchos ejemplos de receptores y tiene un bloque que es system, o sea, no viéndolo como circuito, sino viéndolo como sistema. Y para hacer diseños de arquitectura de transmisores y receptores, hay varios ejemplos, tanto en los dos simuladores, de sistemas directamente. Pero utilizan un módulo de los simuladores que agarran cada uno de estos bloques directamente, viéndolo como eso, como sistema. Acá, por ejemplo, el amplificador de potencia se ponen las características del amplificador, el IP3, todo lo relacionado con la intermodulación, pero también con la compresión a 1 dB, la potencia a 1 dB de compresión, y los mezcladores, todas las características que vimos mezcladores, viéndolo como bloques. Y eso se puede incorporar y ver las características del transceptor. Pero nosotros lo vamos a ver más bien como bloques, porque verlo como circuito es muy complicado y se escapa muy lejos del alcance de la materia. Nosotros solamente podemos alcanzar a ver bloques. Bueno, si tienen Profe, ¿este tema preguntas, entra al parcial? solamente con preguntas conceptuales, no de criterio de diseño, pero sí preguntas conceptuales, se pueden hacer preguntas conceptuales, sí.